Bueno, hoy seguimos con otro ejercicio. Dice, una pirámide tiene 300 caras. ¿Cuántos vértices tiene la pirámide? Entonces, hay una regla que dice que todas las pirámides tienen tantos vértices con caras laterales tenga más uno. Entonces, si ustedes no se acuerdan de esta regla, siempre pueden dibujar, por ejemplo, yo voy a dibujar acá una pirámide que tenga base triangular, por ejemplo. Así. Bueno, en el caso de esta pirámide, por ejemplo, yo tengo por un lado la base, ¿sí? Esa es una cara. Y después tengo las bases laterales, que vendría a ser esta de acá, una, dos, y luego en la parte de atrás de mi pirámide, tres, voy a cambiar de color, tres. Entonces, ¿cuántos vértices tiene esta pirámide? Que tiene una base triangular. Tiene uno, dos, tres, más el que está allá arriba, cuatro. O sea, en conclusión son las caras laterales más uno por el vértice que está allá arriba. Entonces, hagamos otro para probar. Voy a hacer otro que tenga una base cuadrada, por ejemplo. Así. Algo así. Mejor me opa. Ahí. Vamos a ver, acá está mi vértice. Ahí. Así. Y falta mi tierra atrás. Bueno, este por ejemplo es una pirámide que tiene una base rectangular o cuadrada, no dibujé nomás muy bien, pero la regla es la misma. ¿Cuántos vértices va a tener esta pirámide? La cantidad de caras laterales más uno. Tiene esta cara, la de acá enfrente, esa es una cara. Luego tiene la cara esta de acá, la de atrás, dos. Luego tiene esta de acá atrás, tres. Y esta de acá, cuatro. Cuatro caras tienen. Se pueden dar cuenta luego acá por la base que tiene cuatro caras. Entonces tienen cuatro vértices más uno el que está arriba, ¿sí? Uno, dos, tres, cuatro y con el de arriba cinco. Caras laterales más uno que está allá arriba. Bueno, el problema con este enunciado es que nos dice una pirámide de 300 caras. Y es en esas 300 caras ya está incluida la cara de abajo. O dicho de otra forma, la base de mi pirámide. Ese es el problema. Entonces, si yo al decir 300 caras y ya incluye la base, entonces, ¿cuántas caras laterales tendría mi pirámide de 300 caras? Sin una, entonces le restamos. Entonces, tiene 300 caras. Pero una de esas caras es la base, que no nos interesa. Entonces, 300 caras menos 1, estamos hablando de una pirámide con 299 caras laterales. ¿Sí? Todavía no termina ahí porque era la cantidad de caras laterales más un vértice que es el que está arriba. Caras laterales más un vértice que es el que está arriba. Entonces, ¿cuántos vértices tiene? 229 caras laterales más uno es el que está de arriba. Entonces, al final tiene nomás luego otra vez 300 vértices. O sea, la respuesta aquí, por ejemplo, sería C. Era muy tentador le sumamos uno al vértice que está arriba y poner este, pero en realidad
No, porque había que pensar un poquitito más nomás. Estaba también por ahí entre las opciones 299, pero no, es 300. Bueno, pasamos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio dice, en un triángulo acutángulo, hacemos el siguiente ejercicio. Dice, en un triángulo acutángulo ABC, acá yo ya dibujé mi triángulo acutángulo. A este le voy a llamar A este vértice B y a este C. Dice, todos sus ángulos son menores que 90. Eso es lo que significa triángulo acutángulo, que todos sus ángulos son menores que 90. Se trazan las tres mediatrices que se cortan en el punto M. ¿Qué es una mediatriz? Es una recta paralela que se traza desde la mitad de mi lado. Perpendicular, quise decir, perdón. ¿Qué es una mediatriz? Tengo mi lado del triángulo, veo dónde está la mitad de mi lado del triángulo y a partir de esa mitad yo trazo una recta perpendicular a mi lado AB, que sería más o menos ahí. Perpendicular, o sea, esto acá tiene un ángulo de 90 grados. Y hago lo mismo para mis otros lados, por ejemplo, en el lado BC, estoy haciendo a ojo nomás, no está muy preciso, pero estaría acá más o menos la mitad. Y desde la mitad trazo una recta perpendicular. Luego hago lo mismo para mi lado AC. Veo dónde está la mitad, que es más o menos por acá. Y a partir de esa mitad trazo una línea perpendicular a mi lado AC. Entonces ahora puedo borrar todo lo que me sobra. Este me está molestando. Este también aquí. Voy a borrar todo. Perdón. Voy a borrar de a poco. Ahí. Y ahí. Ok. Dice, la medida de AMC es 154. El ángulo AMC. O sea que voy a formar triángulos. Desde mi punto M, formo triángulos con todos los vértices. Voy a cambiar de color. Azul. Entonces acá tengo un triángulo. Y acá, desde acá hasta el vértice D, también tengo otro triángulo. Y me dice que la medida del ángulo AMC, este era mi punto M, C, o sea, este ángulo de acá, mide 154. Entonces, este punto de acá donde se intersectan todas mis mediatrices es el circuncentro de mi triángulo. ¿Qué quiere decir esto? Que mi punto M equidista, o dicho así en cristiano, hablando en castellano, equidista tiene la misma distancia a todos los vértices. Eso quiere decir que mi punto M está en la misma distancia al vértice A, al vértice B y así. O sea que esta longitud vale lo mismo que este. Entonces, significa que este de acá es un triángulo isósceles, tiene dos de sus lados iguales. Y si tiene dos de sus lados iguales, tiene dos ángulos también iguales acá. Entonces, yo a este le voy a llamar X y a este le voy a llamar X. A este de acá le voy a llamar Y. Te va a pasar acá. Decimos que este es igual a este, mide lo mismo que este. Entonces acá, si mi punto M equidista de todos los vértices, esta medida y esta medida son las mismas. Entonces acá también tengo un triángulo isósceles, donde este ángulo no conocemos, pero sabemos que este ángulo va a ser igual a este ángulo de acá, que yo le llamé Y. Y lo mismo va a pasar para el otro triángulo que me queda acá. ¿Sí? Este es mi punto M equidista de mi vértice B y de mi vértice C. Entonces es un triángulo isósceles. No sé cuánto mide esto, pero yo sé
que estos dos ángulos, le voy a llamar Z acá, van a medir igual. Bueno, ¿qué hago a partir de ahí? La pregunta es cuánto la medida del ángulo ABC. Entonces me está preguntando cuánto vale este ángulo de acá. Sería mi ángulo Y más mi ángulo Z. Pero yo voy a partir por lo que yo sé, porque acá el único dato que yo tengo es que este triángulo de acá tiene este ángulo de acá que vale 154 grados. Y como ya veníamos hablando anteriormente, la suma de los ángulos de cualquier triángulo es siempre 180. Eso quiere decir que acá yo voy a tener la suma de X más X más este ángulo de acá que según el enunciado vale 154. La suma de esos tres ángulos me tiene que dar 180. Entonces acá ya tenemos una ecuación. Lo primero que hay que hacer siempre cuando tenemos una ecuación es juntar los términos semejantes. Entonces acá veo que estos son términos semejantes y puedo juntar X más X tendrían a ser 2X. El resto voy a hacer paso a paso, voy a copiar nomás así como está porque voy a hacer paso a paso. Ahora, ¿qué me queda? Bueno, acá ya no hay nada que pueda juntar, entonces yo voy a dejar mi incógnita del primer miembro o del lado izquierdo. Todo lo que tenga incógnita del lado izquierdo y lo que no tenga incógnita del lado derecho. Entonces en el lado izquierdo o en el primer miembro me va a quedar 2X. Y restando 154 a ambos miembros, ¿sí? Yo le resto a ambos miembros. Este se me va con este y me queda acá así. O dicho de otra manera, no tan correcta, este que está positivo pasa al otro lado como negativo. Entonces tengo 180 menos 154. ¿Cuánto sale eso en la calculadora? 26. Y para despejar mi X, si divido 2 a ambos miembros o diciendo este que está multiplicando paso dividiendo, me va a quedar 26 dividido 2 y eso es 13. Entonces X vale 13. Ahí no termina el ejercicio, esa no era mi pregunta. La pregunta era cuánto vale este ángulo en total. Entonces, yo ya sé cuánto vale las X. Voy a tratar de fijarme ahora en este triángulo grande así como tal. En este triángulo también la suma de todos sus ángulos tiene que ser 180. Entonces, ¿qué yo tengo acá en este triángulo? Tengo 2 veces la X. Tengo 2 veces la Y. Y por acá tengo 2 veces la Z también. O sea, el ángulo Z. Todo eso tiene que ser 180. ¿Verdad? Acá yo puedo simplificar un poquitito. Para que me quede un poco más lindo, yo puedo dividirle entre 2 a toda mi ecuación. O sea que si divido todo entre 2 del primer miembro o del lado izquierdo, divido también entre 2 del lado derecho del segundo miembro. De forma que me va a quedar así. Para hermosear un poquitito nomás estoy haciendo eso. Y 180 dividido 2 es 90. ¿Verdad? Bueno, X ya tenemos cuánto vale, que es 13. 13 más Y más Z es igual a 90. Y acá no me voy a desesperar porque tengo dos incógnitas y si yo paso este 3 al otro lado, yo no tengo el valor de Y ni el valor de Z. Pero no me desespero porque yo sé que no me pide cuánto vale la Y ni la Z. Me pide este ángulo que es la suma de Y con Z. Entonces ahí ya va a terminar mi ejercicio porque yo ahí ya voy a tener cuánto vale Y más Z. Voy a despejar este 13, paso restando al otro lado o diciendo de mejor manera
restando 13 a ambos miembros, me queda 90 menos 13. 13 grados. Y eso sale 90 menos 13. 77. Entonces, I más Z es 77 grados. ¿Y por qué no me voy a enfocar, repito, por qué no me interesa saber cuánto vale la I y cuánto vale la Z? Porque yo justamente quiero saber esta suma luego, cuánto vale mi I más Z si yo le sumo este ángulo a este ángulo. I más Z, y acá en mi ecuación justo ya me da I más Z es 77. Entonces, el ángulo ABC es igual a 77 grados. Y ahí termina mi ejercicio.